siempre que uses desde, vale desde. Si usas dende, pero siempre A mí lo eso mismo. me enseñaron que O uno era... jornal, que es así la cambié yo. Periódico. Periódico. Claro. Decía el tío de newspaper y hostia, ahí jornal no y empata. Claro, periódico. Para mí, desde y dende me explicaron que una era para distancia y otra para tiempo. No me acuerdo cuál es cuál. No tengo ese concepto. No, yo tampoco. Lo que sí que os quiero decir es Yo también te quiero, Está grabando. Está grabando. La gente nos pilla siempre. Sí, pero mejor que así hay tomas falsas y hay... que está grabando, cojones. Pero no te tapes el chisme, que tienes que cogerlo de lado. Estás tapando el micrófono. Animalito. Eu recordo con isto, Lo así tengo xa aquí. barrenando, no estudio no que empecé, iso de Nora, había un letreiro, no corredor había dúas salas, non, de grabación. E había unha terceira pequeniña que lle chamaban o Zulo. E había un letreiro unha época que lle silencio no corredor, non? Que daba acceso ás dúas salas. Nas salas están grabando. E alguén lle puxen entre paréntesis como puntos suspensivos. Ou non. Eso. Me hace moita gracia ese letreiro, non? Bueno, pues te toca encender la luz. Lo siento, hay que pasarse a castellano hasta que encuentre una forma de subtitular mejor. Lo siento, chicos. Sí. Pues pasamos de Cógela, galego. cógela. Con ganas. Dale ahí. Dale al botoncito. Vamos ya aquí a... Ahí. estamos. Y ahora sí Ahí. estamos grabando. Ahora estamos grabando. Pasamos da luz vermella a la luz roja. Ahí. Ushio, bienvenido. Gracias, bien hallado. ¿Qué tal? Pues una pregunta un poco estúpida para un podcast. Así en general. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos. Nada, para empezar nunca había dicho nunca lo de bien hallado, siempre me pareció una pedantería, me acaba de salir así. ¿No? Debe ser, Es que eres pedante. Hay veces que surgen este tipo de cosas también, claro. O sea, yo lo entiendo. Muy bien, Ushio. Tenemos varios temas que hablar contigo, de hecho, porque no solamente vamos a hablar de tus inicios, sino también de los inicios de un proyecto que estás ahora, que me interesa muchísimo y que ahora vamos. Pero claro, lo primero, antes de... bueno, no sé si Julio querrá decir algo primero, porque Yo lo conozco. Quiero decir algo, no sé si... Unas palabras. Unas palabras que son suscribíos, comentad, compartid, dadle a la campanita, es gratis. La suscripción es gratis, le dais ahí y ya está. Y así nos echáis una mano, ya está. Ya Muchas gracias. Más drobia, Togari. Es el extra que cobra Julio. Es esto. Claro. Es el plus, puesto por el concello, por el señor caballero. Pues yo tuve el inmenso honor de que me invitases a cierto evento del que hablaremos después, en el que contaste tus inicios de doblaje. Entonces ya me los medio sé, pero por favor repítelos porque me parecen brutales. O sea, las coincidencias astrales... Los que están viendo el podcast no lo saben. Era para darle un poco de narrativa a esto, No. Julio, me cago en la leche. Sí, pues los inicios, de hecho ese evento tan apresurado del que hablaremos después, lo hice coincidir con una fecha determinada por eco poético, a mí me gustan mucho las coincidencias y me gusta, no soy nada supersticioso, pero soy muy maniático, ¿no? Y me gusta, en parte las manías son una forma de mnemotecnia que uso para mí. Entonces, si me coincide una fecha con otro detalle, asocio más esa fecha, para bien o para mal, a determinados momentos, a determinados hechos, ¿no? Entonces, mis inicios, mi historia en doblaje, mi prehistoria en doblaje, arranca, digamos, de una forma que lo recuerdo. Antes ya fui pedante con lo de bien hallado y ahora voy a ser pedante porque voy a describir el que fue uno de los días más bonitos de mi vida. Y lo digo sin exagerar, así lo sentí en su momento y lo sigo recordando así. Era el 19 de diciembre de 2005. Estábamos yo por aquel entonces estaba estudiando bachillerato en el Instituto Politécnico de Vigo, bachillerato de artes. Yo soy de BEADE de Vigo, pero había cambiado de instituto para estudiar bachillerato de artes. A mí me gustaba dibujar y después de estudiar bachillerato de artes dije, vale, escogí mal el bachillerato porque dibujaba cómic, humor gráfico y así, y no se tocaba mucho. Tampoco de cine, que me gustaba cine, televisión, se tocaba por la tangente, no era un bachillerato de artes más
academicista, más clásico, ¿no? Bodegones, cosas, bueno, pues, En vez que de ir no... por bachillerato de artes, debías haber ido por bachillerato de después, pero... Ostras, Paro, ya está. Ya está. ¡Ay! Ya. Bueno, hay que hacer un cartel que cuando te salga una de estas pones Paco Barreirada. claro. Ostras, Paco Barreiro. Lo pensé ahora y dije, lo voy a No, bien, soltar. Perdón, Uxi, No, por continúa, favor, por continúa. favor. Bueno, Estabas estudiando claro, bachillerato claro. de artes. De artes. Y lo que vino después, vamos. Bueno, ya que sale el nombre de Paco Barreiro, intentaré salpicar la charla con diferentes nombres, ilustrar la charla con diferentes nombres, y pido perdón por adelantado si me olvido de alguno, porque el doblaje está lleno de Son nombres, ¿no? demasiados. Y son demasiados, claro, y siempre se va a quedar alguien atrás, ¿no? Entonces no estarán todos los, serán todos los que se Están, nombren, pero no son todos los que no están, ni serán los que no fueron. por ejemplo. No, ¿Ves? Menos mal que no voy a subtitular esto. Entonces, era un lunes, era fin de en bachillerato, fin de trimestre, fin de evaluación, había clase por la tarde los lunes y había un profesor que había suspendido, creo recordar, a toda la clase, un profesor de dibujo técnico que había suspendido a toda la clase. Entonces, un compañero y yo habíamos quedado para, como eran fechas era la previa de Navidad, 19 de diciembre, para comprarle una trastada bastante inocente, por otro lado, habíamos ido al Toys R Us, que estaba allí cerca, para comprar un saquito de carbón y dejárselo en nombre de los Reyes Magos en el árbol del instituto al nombre del profesor, ¿no? Por haber suspendido a toda la clase, ¿no? Entonces, después de esa broma, nos fuimos por allí, por la calle, por Torre Cedeira, a parar en una cafetería porque empezaba As Bolas Máxicas, empezaba Dragon Ball. Entonces no llegábamos a casa para verlo, fuimos a una cafetería y le pedimos una cafetería que todavía existe, lo que pasa es que con otra gerencia. Le pedimos a la señora Tere, que la conocimos ahí en aquel momento, si no le importaba si podíamos cambiar para el Xabarín Club, para ver Dragon Ball, para ver As Bolas Máxicas. Creo que era, bueno, no voy a decir el número de capítulo, pero era en la última parte de la serie. Ya estaba Son Goku crecido, ¿no? En la última parte de Las Bolas Mágicas. Y aquí sale Julio por la tangente. Estábamos viendo el capítulo tan entretenidos, tomando un zumo o un refresco. Era un cubata. Era un cubata, no, de aquella Tenía época no. 17, Julio. No. Digo bajito, ahora que nadie me oye. En aquella época todavía no. Pero... Y había un señor allí al lado nuestro, empezó a mirar tal. Un señor que estaba... Ese señor sí probablemente llevaba un cubata o algo, pero de muy buen rollo, pero estaba un poquito chispa. Y se empezó a meter con nosotros de buen rollo, ¿no? Parecemos tontos mirando para ahí y tal, no sé qué, a ver, ¿qué estáis mirando ahí y tal? Nos pusimos a hablar con él de buen rollo, bromeando con nosotros. Son dibujos japoneses, tal. Bueno, tal. Me estáis tomando el pelo. A ver, son japoneses, pero hablan en gallego, tal, no sé qué. Y yo aparte llevaba en aquel momento la maqueta de un fanzine que hacía con unos amigos, ¿no? Entonces, él como que el señor empezó a entender como que le decíamos que ¿a qué os dedicáis? Estamos en bachillerato de artes, tal. Bueno, me decís que eso que lo hacéis vosotros. Estaba como entendiendo que le queríamos tomar el pelo, que los dibujos que estaban en la tele, que los hacíamos nosotros y que pensaba que lo queríamos vacilar. Empezó el vacilar y entendía que nosotros lo queríamos vacilar y no, estábamos siguiéndole la broma, pero no estábamos diciendo eso, ¿eso que no, eso son dibujos japoneses, tal. Bueno, sí, son japoneses, pero están hablando en gallego. Entonces ahí yo digo, sí, están falando galego, porque allí hay, mira, ahí está, este presentador lo hace Gonzalo Failde, voz del Supermartes, aquí está ese señor, o Mestre Mutenroy, lo hace Morris, eran de las primeras voces que yo reconocía, ya me gustaba, llevaba como un año investigando, ¿no?, las voces de atrás, y las primeras que eran más reconocibles, asociados a caras o a programas de televisión. Y en aquel momento ya sabía quién hacía Son Goku, y digo, y a Son Goku aquí lo hace Julio Lorenzo. Y entonces había
un señor en la barra muy, muy atento a la conversación y comentando con la camarera, mirando así para tal. Sí, porque una parte se hizo en Vigo y otra en Santiago. Sí, digo, sí, que en Vigo lo dobló Julio Lorenzo y en Santiago lo dobló Antón Rubal. Y me dice, son eu Rubal. Entonces yo quedé alucinado. Él siempre cuenta que se quedó sorprendido, pero no sé lo sorprendido que se quedaría Rubal. Yo quedé sorprendidísimo. Entonces, claro, me pregunta, ¿pero cómo sabes? Porque me gusta esto. Entonces me puse a buscar recuerdo las primeras voces que identificaba eso, Morris, que era una cara conocida, Alfonso Agra, también fue de las primeras que identifiqué, también haciendo a Yancha en Las Bolas Máxicas, Tacho, que era... Y Tacho va a salir ahora. Entonces, claro, a Rubal le llamaba la atención que yo conociese eso. Y a mí, yo estaba flipando por estar allí en aquel momento. Entonces nos comentó, mira, es que estoy dirigiendo el doblaje de una película italiana, O Cuarto do Fillo, La Stanza del Figlio, a versión galega. Entonces, cuando acabéis ahí, tú y tu amigo, si queréis ver, ¿habéis visto alguna vez cómo se dobla? No. Si queréis, estáis invitados a ver. Estábamos acabando y flipando, acabando el capítulo, acabando los zumos, acabando... Los cubatas. Y acabando todo y flipando, alucinando. Cuando aún no habíamos salido de la cafetería y aparece otra vez Rubal con Tacho, que ya era una cara conocida, había presentado en la televisión de Galicia Repanoche, era de las primeras voces que asociaba voz-cara, que hacía el protagonista, Nani Moretti, en esa película. Y Dolores Ben, la gerente del estudio, que estaba en aquel... Sodinor, que era... Entonces también nos presentó, vamos para ahí, para el estudio. Y Dolores Ben, que en paz descanse. Y vamos hacia el estudio, y bueno, ya había casi una comitiva para... Yo alucinando, creo que mi colega también, para recibir. Entonces estaba allí, bueno, Tacho, que se hacía el prota, estaba Ana Lemos, Charo Pena, en la cabina como técnico Paco Brisaboa, por ahí estaba Ana Maciñeiras, Alfonso Baliño. Joder, qué memoria. Sí, pero probablemente hay gente que recuerdo, pero de aquella no asociaba tanto, no conocía sus caras, y claro, por una frase, hola, ¿qué tal? Pero creo que probablemente la puerta nos recibió en la puerta Óscar Fernández, es posible que estuviese por allí, ¿no? Entonces yo veía en los guiones nombres también que algunos asociaba. Bueno, y fue la primera vez que vi doblar, que entré en una sala de doblaje y vi... Entonces fue maravilloso. Recuerdo además que había sido ese un año horroroso para mí, personalmente, porque... Y no quiero llevar nada al terreno emocional, pero es la verdad de aquel momento. Ese año había sido un año muy feo a nivel familiar, se había muerto mi bisabuela, yo me crié en casa con una bisabuela y cerca con otra, y mi bisabuela de casa, Mamá Pura, que como le llamamos, era la fan número 1 de Shin-Chan, ¿no? Entonces por poquito no le pude contar que había conocido a Shin-Chan, pero fue un año que sería muy mal recordado por mí, recordado como muy feo, muy triste, si no fuese por ese detalle, que a final de año, pues el doblaje vino al encuentro, siguiendo con las pedanterías, ¿no? Y entonces, esos fueron mis inicios como oyente. Después, otras veces, esa tarde fue una gozada, fue una maravilla, y Rubal y la gente del propio estudio invitaron bueno, cuando quieras venir por aquí otra vez, tal, a ver. Entonces, de vez en cuando... Le cogiste la palabra. Sí, cogí la palabra. Me acercaba por el estudio y vi doblajes de más películas. Recuerdo ver doblar la película El Cóndor. Ahí vi por primera vez a Antón Cancelas, mítico, que años después sería también, que en paz descanse también, joder, como Alfonso Baliño mencionado antes. Seríamos muy amigos, nos acabaríamos haciendo muy amigos. Con Antón sí que, hablando de cubatas, con Antón sí que compartí más horas
creo que nunca las conté, ¿no? Pero lo hablábamos entre nosotros. Creo que con él compartí más horas de bares que de sala. Sí. Mítico, Antón Cancelas. ¿Y después que hiciste un curso? O... Sí. Después recuerdo, en una de estas, Ana Lemos, en concreto, me invitó específicamente a ver el doblaje de una película de Shin-Chan, o Imperio dos Carrozas, que dirigía Baliño, y allí estaban pues Charo Pena, en aquella convocatoria Charo Pena, Matías, la propia Ana Lemos y Baliño. Y a la salida del curso fuimos a tomarnos algo cerca del estudio, ¿no? Y me dice Baliño, tal, ¿y a ti por qué no fas un curso, Uxío? Bueno, pues si se convoca algún curso. Esto era en marzo de 2007, creo. O sea, pasaste de diciembre a marzo 3 meses de oyente. No, eso era diciembre de 2005, 6, 7... Hostia, sí, pero pasaste mucho tiempo de oyente. De oyente me pasé, sí, veces. Fui a ver varias cosas, el doblaje de Nip Tuck, el doblaje de otra peli, que no recuerdo ahora el nombre, una película con Kevin Bacon, que era una de las primeras convocatorias de Gelos, que luego empezó un poco antes que yo, y a día de hoy somos, aparte de compañeros, muy amigos también. Y de Gelo Rosado. Y después, en diciembre de 2007, bueno, ese 2007 se hicieron unas jornadas en la USC, patrocinadas por el Consorcio Audiovisual de Galicia, unas jornadas de doblaje que dirigían, cada una de las jornadas las coordinaba Antonio Mourelos, y dirigían una jornada, se alternaban Luis Iglesia y otra Charo Pena. Entonces allí la gente que estaba apuntada, se podía asistir como oyente también, ahí seguí siendo oyente, y la gente que estaba inscrita hacía como unas prácticas, unas pruebas de doblaje, ¿no? Entonces allí estaba gente interesada y había gente que estaba empezando en doblaje. Allí conocí personalmente a Gelos, que nos habíamos conocido por internet como fans del doblaje, interesados en entrar, sí. Y estaba Vicente Moedano, un actor de audiovisual que en aquel momento también estaba empezando el doblaje. Antonio Rey estaba por allí también. En aquellas, son 3 jornadas. Fui a 3 seguidas, no sé si se convocaron más, pero fui a 3 en 3 semanas diferentes. Y recuerdo el 12 de julio que me pregunta Luis Iglesia, en la jornada en la que coincidí con él. Coincidí con 2 con Charo Pena y con una con Luis Iglesia. ¿Tú estuviste alguna vez delante de un atril? Porque hacía falta para un ejercicio una voz masculina. Entonces era la película Los Cabaleiros do Rei Artur. Entonces hice mis primeros takes no oficiales, de una prueba, con el Rei Arturo y con Lanzarote do Lago. Con Rei Arturo y con Lanzarote do Lago. Mel Ferrer y Robert Taylor. Esa fue la primera prueba. Y dice Luis, bueno, ostras, pero sabes doblar. Dije, bueno, no. Pero en diciembre se convocó un curso con la misma organización del Consorcio Audiovisual de Galicia, en la misma sala de doblaje de la USC, y entonces me apunté en el curso. Había como cerca de 90 solicitudes y había 18 plazas. Entonces hubo que hacer un casting para una prueba para filtrar. Normal. Y además eran 2 plazas estaban reservadas para alumnos de la propia Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, y algunas para miembros de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, creo. Entonces había actores profesionales allí y tal. Entonces optabas a una plaza de 7 u 8, de 9 como mucho, ¿no? Entonces, bueno, haces la prueba, vas allí. Recuerdo que fueron varias pruebas de uso de galego falado, de interpretar unas imágenes estáticas, ¿no? Como un texto asociado a una imagen, como no te vamos a pedir sincronizar aquí, pero vamos... justifícame este texto con esta cara. Una cara es de Al Pacino, recuerdo. Probablemente de Scarface, pero igual era de otra peli. Pero... entonces había que justificar, había que decir frases como acende a lámpada do teito, suxiro lle sarxento que sexa xusto, frases así. Entonces, bueno, de allí a unos días suena el teléfono, me llama Reyes Abad del Consorcio Audiovisual de Galicia, que estaba seleccionado para el curso. Entonces ya fue otra gran alegría. Eso fue en otro diciembre, 2 años después de aquel encuentro. Y nada, hice ese curso con Luis Iglesia. Recuerdo que allí hacíamos pruebas con diferentes productos.
había ido a la televisión de Galicia a hacer un reportaje sobre el curso, entonces hubo un take pirata mío con Trivet de Walker, Ranger de Texas, que se emitió en televisión dentro del reportaje, ¿no? Y estaba allí también como foniatra, un módulo de voz en la foniatra Marisa Lois. Y al final del curso vinieron a dar una clase magistral 3 directores: Charo Pena, Alfonso Baliño y Antón Rubal. Que ya los conocía. Que ya los conocía, efectivamente. Estabas en casa ya. Entonces estaba ahí, de hecho, y ahí jugué con esa pequeña ventaja. Entonces yo estaba, era un pesado, le preguntaba por datos, qué habían doblado, qué cosas, esta película, tal. A mí sobre todo lo que me gustaba me gustaba el ejercicio del doblaje, pero me gustaba la colección de datos históricos, ¿no? La bibliografía, justo, la documentación. Y de allí a 15 días de acabar el curso, que acabó a finales de enero de 2008, suena el teléfono, me llama Raquel de Sodinor y que me convocaba a Charo Pena para una película, O Mensaxeiro do Futuro. Kevin Costner. Con Kevin Costner, sí. Yo nacía Kevin Costner, faltaría más. Pero sí, era una película protagonizada y dirigida por Kevin Costner, una película que se doblaba en gallego en 2008, a principios, pero era una peli del año 97, ambientada en el futuro posapocalíptico de 2013. ¡Wow! ¿Dónde va el futuro? Claro. Míranos, aquí estamos. Está. El cambio climático, Claro, nos vamos a morir todos por apocalipsis. Bueno, y mi primera convocatoria, entonces, fue con esa película el lunes 18 de febrero a las 4 de la tarde. Pero ¿cómo tienes tanta memoria, tío? Claro. Estoy flipando. Claro, que se cumplirán mañana, a día de grabar este podcast. Estamos a 17 de febrero. Cierto. Entonces, mañana casi estamos en... Ay, casi, por poquito. Son de estas cosas que yo forzaría para... ¿Y si digo que no puedo martes, no puedo el 17 y puedo el 18? Lo intentó. Sí, lo intenté. Es verdad que lo intenté. Manías que tiene uno, ¿no? Que de buscar redondear todo, ¿no? Teníamos que ser la excepción que confirma la regla, tío. Siempre. Frase que creo que había leído una vez, que procede de un error de traducción, por cierto. ¿sí? Sí, pero no sé más. Vaya. Bueno, ya llegamos al primer take. Bueno, claro. Primer take. Bien. Claro, algo que me define es que no tengo capacidad de síntesis, como No podéis pasa ver. nada. Entonces, cortadme todo lo que queráis. No, por hacemos favor. 2 podcasts y ya. Yo sí, yo por mí. Ahora Juan Pran ya la realización la hace de puta madre ahí el solo. Ahora pasa, ya dice 2 podcasts y ahí, Sí, no estoy bendecido con la capacidad de Nada. síntesis. No, bueno. Tú para eso estás, para hablar. Nosotros para escuchar Por y suerte. ellos también, vosotros Claro. también. Y por suerte esto va de comunicación Claro. y de contar los inicios. Y Ajá. Primer joder, take quieras que no. y cómo evolucionó la cosa después. El primer take, que creo que era Eu tiño unha pá, cavaba foxos. Creo que esa fue... ¡Guau! Y se Bueno, yo fue. me acuerdo de mi primer take también. Yo no. Hombre. Yo sí. Yo Era, no. porque me moría. Ah. Ostras. Bueno, los últimos Pero eran los ¿fue en primeros, gallego o ¿no? castellano? En galego. Claro. Para el sindicato. Pero entonces no era... Era... Oh, Dios, Julio. a ver, A ver tú. Claro. claro. Entonces bien todo, ¿no? Sí, todo. Joder. Primer take... Y ya aparte quedaste. de Y, esto- o sea, y no te dio, en esos 2 años, no te dio por preguntar un día, oye, ¿me puedo acercar al micro? No, sí que tenías a veces yo estaba como oyente al lado de la mesa de dirección, ¿no? Y sí que para mí era un espectáculo ver doblar, ya en sí, ver a grandes actores, grandes actrices. Vosotros lo sabéis, que es un espectáculo en sí ver doblar. Nosotros estamos acostumbrados, pero es un auténtico... Sí. Aparte disfrutas de un trabajo actoral, viendo, me refiero a los que nos gusta, ¿no? este mundillo. Y me fascinaba cómo se cuidaba todo, y sí que en secreto albergaba cierta esperanza de que
a lo mejor un día me dicen que si quiero hacer un ambiente o así, Eso te pero iba a bueno, decir, pero porque no lo... aquella no- era más fácil también el colarte detrás, ¿no? Supongo. Sí, quizás sí, no estaba tan... Ahora asistir A como eso. oyente es más difícil, Ujú. está todo mucho más controlado. No era un mundo todavía sin redes sociales, sin móviles que Claro. grababan, entonces era todo más opaco, más artesanal. Yo entré a la profesión por época y por... Bueno, iba a decir... Entonces albergaba esa esperanza pequeñita, pero nunca la... Nunca No la la forzaste, manifesté, vale. no la forcé, no. Intentaba no molestar, ¿no? Entonces... Un mueble, como dice Julio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, Puesto sí por el que ayuntamiento. preguntaba... Yo por el ayuntamiento no estoy puesto, ¿eh? No, es lo que le digo siempre, cuando se ponen ahí sentados, a ver, oyente, quieto ahí, Ah. como si fueses un mueble puesto por el ayuntamiento. Ni te rías, o sea, siempre digo, aunque veas la mayor cagada del mundo, es nuestra cagada, no tu cagada. Claro. Sí que Hay quien interviene a veces. ¿eh? Sí, Sí, claro. sí. Y entonces ya me quedo así viendo y digo, tú, fuera. claro. Sí, eso hay que tener claro. Fue una de las cosas que aprendí como oyente también, que hay que procurar, al fin y al cabo es un trabajo, tiene su disciplina, es una disciplina en sí misma, y entonces hay que procurar no molestar. Incluso, cuidado, que esa silla mete ruido. Ujú. Entonces, cuando empezaban a grabar, yo me aguantaba la respiración incluso. para... Pues imagínate los oyentes aquí con auriculares, que yo siempre le digo, quitaos uno, nada, se ponen así y a veces, claro, están metidos en su mundo del auricular que de repente se mueven Claro. y tal, y cogen algo en el bolsillo y todo. Claro. No se El enteran los Foley de la pobres. peli. Sí. Claro, canta mogollón, pero bueno, a ver, los pobres, pues no los vas a echar a la primera, a la segunda sí, a la primera no. Claro. Y bueno, entonces esa fue mi primera convocatoria, ¿no? Salí del estudio, bueno, entré fascinado, allí coincidí con... estaban en el estudio Charo Pena dirigiendo, me grabó una técnico de esa, Natalia Sánchez, estaban por allí Alfonso Baliño, Iñaki Baliño, Alfonso Agra, Carlos Jiménez, Chelo Díaz, Matías Brea, estaban por... Y salí del estudio con la sensación de decir, bueno, es un lunes de carnaval, hoy es martes de carnaval en el momento de grabar esto, pues era un lunes de carnaval. Fue un carnaval maravilloso, meterme en la piel de otro personaje. Tal cual. Y salí del estudio con la sensación de, bueno, Ya me puedo morir tranquilo. justo, sí, ya hice, aunque no me llamen más, ya esta espinita de haber doblado, y que queda mi voz grabada aquí en una película, pues sí, esa fue la sensación de que ojalá continúe, pero si no continúa... Bueno, ¿continuaste hasta hoy? Sí, hasta hoy. De hecho salí del estudio ya con otra convocatoria con Matías Brea, que estaba por allí, que me oyó por allí, una serie que estaban doblando en aquel momento, Samurai Champloo. Entonces mis siguientes convocatorias fueron en esa serie, una serie de animación muy buena, para adultos, y esas fueron mis siguientes convocatorias. Entonces, de la primera ya enganché con la segunda. Y el siguiente director en llamarme fue Alfonso Baliño, mencionado antes, para una película de Shin-Chan, que me acordé mucho de mi bisabuela Mama Pura. Aparte era una parodia del mundo western, era metacine, jugaban, a mí que me gusta el western, igual que en la primera, en Mensajeiro do Futuro, que estaba Kevin Costner, que era un actor que a mí me había gustado desde aquella, y había una escena en la que se veía John Wayne, que era otro actor que me gustaba muchísimo, había una escena de un cine, salía Julie Andrews de Sonrisas y Lágrimas también, que la hacía la propia Charo Pena, que ya la había doblado en la película, en el doblaje oficial en gallego de la película, pues en ese cameo, cine dentro del cine. Entonces, bueno, eran detalles que a mí que disfrutaba muchísimo, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues llegamos a la... Esos fueron Llegamos a hoy. Llegamos a hoy, ¿no? Damos un salto. Hay que hacer muchas elipsis conmigo, si no... No, es que, no, a ver, más que nada porque los orígenes ya nos quedaron clarísimos. Ajá. Yo sí que quiero puntualizar una cosa porque, claro, yo cada vez que viene alguien siempre reviso un poco la ficha y tal. Eres Draco Malfoy.
En parte. En parte, En bueno, parte. pero... Sí, claro, ese quizás sea el papel más conocido que me tocó doblar. Y claro, es un papel compartido con dos grandes compañeros, ¿no? Que son Ana Lemos, lo dobló en las 2 primeras películas, Ujú. en Harry Potter, en gallego, en la saga de Harry Potter. Ana Lemos lo dobló en las 2 primeras películas. En las siguientes 3 lo hizo Gelos y en las últimas lo hice yo. Y lo doblé alguna vez más en una película que al final se decidió emitir subtitulada, entonces quedó un Oh, doblaje qué fantasma. No. Sí, entonces tengo ahí esa espinita de continuar con Tom Felton, con el recuerdo que cuando me lo habían dado, llamé a Gelos primero, ¿no? Claro. Compañero y amigo, digo, mira, ¿qué pasa aquí? No, que yo no voy a ir a hacerlo, ¿no? Por circunstancias y entonces, pues, mira, encantado. Prefiero que lo hagas tú a que lo haga otro, aunque fue una decisión, ¿no? De dirección, pero entonces sí, entonces me quedé con esa espinita. Pero bueno, siempre recalco guay. que es un personaje compartido, ¿no? Sí, Tom Felton en Draco Malfoy en las 3 últimas, en Harry Potter y o Misterio do Príncipe y Harry Potter y as Reliquias da Morte, primeira e segunda parte. Sí. Ah, que tenía 2 partes. Sí, sí, sí. Yo es que no soy Harry Pottero, entonces. Fatal. Mira, yo creo que tenemos que cancelar este proyecto de podcast Corta, porque... corta ya. Corta ya. Qué guay, que era también el que tenía más chicha como personaje, digo. O sea, que está guay. Sí, está un personaje chulo. Sí. Bien, bien, bien. Y Que aparte conste que de- yo soy hiper fan de las pelis de Harry Potter. ¿Sí? O sea, de las pelis de Harry Potter no mucho, soy fan de Harry Potter en general, Ah, lo siento, pero en gallego son brutales, me encantan. O sea, Sí. soy hiper fan de las películas, del doblaje en gallego de Ajá. Harry Potter. Un día tendrían que hacer, que creo que ya hay gente que lo hace, ¿eh? Tendrían que comparar películas en castellano, euskera, catalán, gallego y hacer una comparativa y tal, porque en algunas ganaríamos. Hombre, Sí, de sí. calle, vaya. En algunas cosas También, ganaríamos, ¿eh? también es cierto que este debate es muy de lo que te tira el cuerpo. Entonces, al Sí. final, a los de Cataluña, Dragon Ball tiene que ser en catalán. Sí, ¿sabes? pero mira, curiosamente el otro día me envió un WhatsApp un chico que nos hicieron una entrevista a Tere y a mí, que son asturianos, y que vio El Señor de los Anéis de Poder en gallego y que le flipó. Es que está brutal. Dijo que era de todas las que tal, y pues debe ser muy fan porque lo vio, que era la que más le, Claro. la que más le había gustado en gallego. Es que Ajá. es brutal. Y digo, Sí, bueno, Está muy bien. Y sin desmerecer, porque cada cual... Pero es que, desde mi punto de vista, en gallego le da mil vueltas a tanto yo castellano como en... como no lo vi, pero sí que habría que un día que hacer sería algo interesante, así. sí. ¿Estamos en pausa o...? No, no. Ah, Esto se graba claro, todo. claro. Esto- Aquí como- grabamos claro, todo. En este estudio se graba todo Claro, siempre. claro, sí, efectivamente, claro, parece mentira. Claro. Pero hay canales interesantes que podían, de los que se pueden robar ideas, ¿no? Aprovechar ideas en ese tipo de... El canal de H, que seguro que... De HDAPS. Sí, puede ser HDAP, sí, que hace comparaciones de doblaje, de cine, de curiosidades y así. Tiene formato entrevistas también. Sí. Entonces ese ejercicio sería muy interesante, porque ya te digo. internamente a veces lo hacemos algunos compañeros también, decir, ostras, pues esto no es por nada, pero... Sí, pero es cierto que a Sí. ver, te puede tirar un poco, claro, nosotros podemos ver cosas desde un punto de vista propio nuestro, ¿no? Después ves tal, pero si lo ves técnicamente y si lo ves objetivamente, con gente que aunque le guste el doblaje, de fuera del doblaje, ya la cosa cambiaría. También es cierto que, imagino, no lo sé, que es lo que medio tocamos en algún podcast que ya traeremos otra vez a la mesa, de que son escuelas diferentes Sí. y según a lo que Sí. estamos acostumbrados a escuchar, de cómo está hecho y tal, imagino que eso también afectará a muchos. Claro. Sí. Pero Sí, desde el punto incluso del reparto de personajes. Sí. O sea, ahí ya es un arte en sí mismo. Yo eso. sigo diciendo que aquí tenemos la mejor escuela de dibujos animados de toda España. Punto. Y ahí no nos gana nadie. Ahí queda. Amén. Ahí estamos. Damos fe. Claro. ¿A que sí? Sí, señor. Además de actor de doblaje, subtitulas, Sí, ¿qué más? Sí. Traduces.
puntualmente. Como traductor hago cosas muy puntuales y casi siempre de gallego a castellano, castellano a gallego, correcciones más que traducción. Alguna traducción, traduje una película del portugués a gallego y castellano, Os Demos de Barro, en la que no participé después, pero bueno, fueron circunstancias, ¿no? Pero bueno, sí que a través del doblaje sí que pude expandirme, ¿no? a otras disciplinas relacionadas. Y una de ellas fue como técnico de subtitulado. Aparte de subtitulado para accesibilidad, muchas veces he subtitulado películas en las que yo había, o series en las que yo había participado. Entonces me he subtitulado incluso a mí mismo y otros Actor de compañeros. imagen también. Algo, sí, algo también como actor de imagen puntualmente. Y ahí me lleva efectivamente, otra casi... llegué a doblarme a mí mismo en una película para cine. Eso. Y era un viernes 13, iba a doblarme a mí mismo y se acababa la película, el doblaje de la película. Aparte era también metacine, porque hacía el protagonista de una serie en la que participaba la protagonista de la película, que era Marta Larralde, y ella hacía un cameo en una serie. Marta Larralde estuvo aquí en esta sala. Me consta, sí. Y... Autodoblándose. Sí. También. Sí. Pues en la primera parte de esta película, que se hizo 15 años después, una secuela, la primera era León y Olvido, y en Olvido y León hago yo un papelito pequeñito, un papel en cine que después... Y me doblé a mí mismo en esa. Pero era un viernes 13 de marzo y de repente estaba llegando en autobús al estudio, Cinemar Films en concreto, y se desconvocó por SMS, debido a la situación de pandemia, se desconvoca. Entonces era un viernes 13, se acababa el doblaje, iba a doblarme a mí mismo. Tuvo que venir una pandemia mundial para entonces el doblaje quedó aplazado para después del confinamiento. ¿Pero acabaste haciendo o no? Sí, lo acabé haciendo. Lo acabé haciendo, sí. Bueno, claro. ¿Y qué tal doblarse uno así? Pues es extraño, es curioso, porque después de años doblando, ¿no?, a otros, doblarte a ti mismo es curioso, parece que es una sensación rara. Parece que quieres incluso, ay, aquí como lo hice, a ver si... Ahí sí que dices, a ver si me mejoro un poco, ¿no? La segunda oportunidad siempre. Y pues es una secuencia curiosa. Eso suelen hacerlo los actores que se doblan a sí mismos. Sí, ¿no? Sí, suelen empeorarse. Digo, uy, Julio. se me fue, perdón. Suelen mejorarse, pretenden mejorarse un poco. Correcto. Sí. Los que proceden de doblaje propiamente, no hay problema. El problema es los que no proceden del doblaje y entonces la lían. Claro. A mí se me tiene ido alguno del atril. Sí. Sí. De repente ensayar. ¿De que no se ven capaz? No, y de repente, irse de, sí, vamos a grabar y de repente hacer, ¡quietos todo el mundo! Tal, y se va del atril. ¿A dónde vas? Sí. No, es que necesito acción. Tú no necesitas nada, quédate ahí quieto, no ves el micro, ¿a dónde te vas? Animal. Es cierto, y aquí, sacando este tema, creo que a pesar de que algunos, no todos, pero algunos no nos tengan mucho cariño, ¿no?, en el mundo, ¿no?, de audiovisual, ¿no?, en el mundo actoral, sí que sería recomendable a todo actor, toda actriz de audiovisual hacerse un curso de doblaje. ¿Acabas de decir que no nos tienen mucho cariño? Algunos no, otros sí. Bueno, y hay gente que compagina... Los que compaginan. Claro. Yo de esa frase quitaría el mucho. Pues deberían hacer un... Deberían. Sí, sería... bueno para ellos, para su propia... Esto ya surgió aquí en Vigo hace muchos años, y creo que lo hablamos alguna vez de que en la escuela de la de Bouzas deberían integrarlo, pero como una asignatura más, sobre todo porque cada vez se tienen que doblar más a sí mismos. Incluso para la versión original de la propia película. Claro. Recuerdo que me había comentado en la comida de esa película, la propia Marta Larralde me comentaba, claro, que bueno, ya lo sabemos nosotros, ¿no?, pero para que muchas veces ella tenía que doblarse a sí misma para la propia... Sí, aquí se han hecho infinidad de ADRs. ADRs, claro. Que han venido Prego, Morris, estuvieron por aquí hace poco, o sea, gente que tiene que hacer ADRs y que tiene que doblarse a sí misma, o añadir algo, o pues esto quedó mal de sonido, hay que rehacerlo, quieren cambiar incluso alguna palabra en concreto y tienen que doblar eso. Y tienen que hacerlo, y sería interesante que se hiciesen un cursito de doblaje y así nos entenderían quizá y no nos verían como bichos raros. Y cuando llegue Sigourney Weaver allí a
Por ejemplo. A darle las gracias a la Solá, pueda estar la Solá allí y algún actor más de doblaje, porque creo que no había ninguno. Ups, juraría que no, la verdad. Claro, efectivamente, podría estar allí Vaya, por Dios. Solá y podrían estar Isabel Fidalgo y Miriam Aldrey, que las han doblado en gallego también. También, efectivamente. Podrían, por ejemplo, añadir algún Goya y que no tengamos que hacer premios de doblaje por fuera, no sé, No, hombre, Goya no, por que va. doblaje. Mucho pides que ahora. Bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? O un Después, Mestre Mateo. por ejemplo, después, cuando se doblen ellos a sí mismos, que no se crean que va a ser esto así fácil, ¿eh? Porque no es fácil, es difícil. Que conste que yo creo que siendo intérpretes en general, actores en general, No es lo mismo. todos deberíamos actuar, o sea, todos deberíamos aprender de todas las ramas. Sí, a mí- Al menos un poco. No es lo mismo. No, precisamente por eso, porque no es lo mismo, deberíamos aprender un poco de todo para mínimo saber lo que hay detrás. Bueno, pero en el fondo de los otros nosotros, roles. bueno, salvo Ushio que ya participó, yo una vez y dije que no más, nosotros en realidad tampoco nuestra misión es pensando después en salir y ponerte delante de una cámara. No, O sea, por lo supuesto. nuestro. Pero es que ellos sí, su propio trabajo delante de una cámara puede llevar implícito que se Ajá. tengan que poner después delante Claro, de un micro. claro. O sea, nosotros no, ellos sí, esa es una diferencia básica sobre todo. Claro. Sí, pueden deberían, necesitar de ese... por supuesto. Claro. Igual que en un momento dado necesitan hacer, no sé, un papel tal y necesitan aprender equitación o esgrima o canto o tal y tienen que hacerlo. Pues doblaje también. De hecho, doblaje también. Claro, en las escuelas actorales de los Estados Unidos, de Hollywood, aprenden equitación, esgrima y doblaje. Está mal que yo lo diga, pero están mucho más preparados que los actores nacionales. Está muy mal que yo lo diga. Y en tiempos, en el cine español, las grandes estrellas sabían doblar y se doblaban. Porque tenían que pasar después de las películas, que el sonido original era muy malo en aquella época, casi Todo siempre, ADR. por no decir siempre, pasaban por el estudio. Sí. De hecho, se cuenta, ¿no?, que Antonio Zores, por ejemplo, que como ya sabía que se tenía que doblar y hacía sus papeles tan maravillosos, ¿no?, atrapallándose así tal, que muchas veces que decía, recitaba el abecedario, cantaba tal, pero después metía en boca en el estudio. Yo vi una vez un... Es un arte eso también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, hombre? Escobar, este señor que era así, del que salía en la escopeta nacional. Bueno. Sasa. No, se apellidaba Escobar. Ajá. No, bueno, que comentaba que él como ya era mayor y se olvidaba de los guiones, entonces que él se lo leían, él cogía el ritmo y cuando llegaba a grabar que hacía creo que sí, que el señor, sí. y decía, como después sabía que tenía que ir por la sala de doblaje a doblarme a mí mismo, y tal, y eso sí, tenía a los compañeros encantados, porque el pie nunca se lo daba y no sabían dónde tenían que entrar, entonces era un poco, acababa y de todo, ya debió de acabar, ahora entro yo. Sí, todos pasaban. De hecho, muchos quedaron después como bueno, una vez que ya, bueno, pues bajaba un poco el trabajo de actores de imagen, siempre tenían En doblaje. sí. como recurso, ¿no? Emma Penella, me viene ahora así a la cabeza, por ejemplo. Sí, Pepe Sancho. También. Sí. Me contaba Antón Cancelas, que una temporada que estuvo contratado en un estudio de Madrid y que aparece por allí Pepe Sancho y María Jiménez, que era su pareja por aquel entonces, como, a ver, ¿qué era eso del doblaje? Decía Antón, ¿no? Y acabó doblando en el estudio, ¿no? Que era así como... Sí. Y años después acabó Antón doblándolo a él. Anda. Bueno, sí, la verdad por voz le pegaba. Sí. Sí. Y bueno, volviendo a lo que decías tú, dice, había comentado en alguna ocasión Santiago Fernández, uno de los pioneros del doblaje en Galicia, que no cree en el actor de doblaje, sino cree en el actor y que el doblaje, teatro, audiovisual, que son diferentes disciplinas que el actor en las que se puede especializar después o compaginar, ¿no? Entonces que estoy totalmente de acuerdo. Sí, 100%. Creo que deberíamos ya... yo quiero pasar primero... Bueno, o sea, espera. No, acabar no, digo. Vale, sí, ir a esto. Algo... Porque claro, le estamos viendo... Yo tengo un amigo que es muy bibliotecario también
en este caso de magia. Entonces, Ajá. ¿sabes en inglés que le llaman bookworm al ratón de bibliotecas, gusano de biblioteca en Ajá. inglés? Yo para mí es bookworm, es el dragón de biblioteca, ¿vale? Ajá. Y tú eres un poco lo mismo, pero en doblaje. O sea, tienes una capacidad de acumular datos y no solo de acumularlos, de recordarlos como estamos viendo, que es increíble. Y todo esto te ha llevado a un proyecto. Sí, sí. Háblanos, por favor, de... Adobraxe.com. Ahí estamos. A base de datos de Adobraxe en galego. Sí, esos son realmente mis inicios y es lo que me ha llevado hasta aquí. Empecé, como os decía antes, con la anécdota que contaba del principio y todo, es porque había empezado ya a... O sea, tú tomabas notas Sí. de esta voz corresponde a en este capítulo, en esta película, en este tal. Y Sí, ese fue el empecé con principio. Sí, empecé tomando una nota, nada, breve, empecé con ¿Y todo de oído? todo de oído, empecé brutal eso con también. las bolas mágicas, empecé con Dragon Ball, algo con Shin-Chan, algo con Os Picapiedra, digamos, fui ampliando, ¿no? Empiezas con lo que te llama la atención y de repente, si no fue de los primeros, si no fue el primero, fue de los primeros, de repente te das cuenta que el mestre Mutenroy es Morris. Entonces, ostras, Morris, a mí ya me gustaba, eso se junta todo en doblaje, el dibujo, la televisión, el cine, la lengua, ¿no? Y entonces, pues, se da un totum revolutum ahí, que en doblaje te da para jugar con todo esto. Ujú. Y entonces empecé a anotar eso, Mestre Mutenroy, Morris. Después, de repente, estaba el presentador del gran torneo de las artes marciales, que era Failde, pero en los primeros capítulos, aquí no es Gonzalo Failde, que lo asociaba a Morris como actor de televisión, sobre todo, lo asociaba yo. Tiene también trayectoria en teatro, después en doblaje también, de eso estamos hablando, pero fue de los primeros. Después el presentador, digo, en los primeros capítulos no es Failde, la voz de Supermartes, entonces ahí ya la asocias, ¿quién es? Y poniendo la oreja, tal, no sé qué, me suena la voz, tal. Tacho González, de Repanocha, tal. Entonces anotas ahí. Otro de los primeros fue Alfonso Agra, de ver televisión, de ver la televisión de Galicia, ver series, que sí, platos combinados, o que sí, empiezas a asociar, después ya los buscas, ya me interesaba por ver a lo mejor algunas series que no seguiría, pero por asociar voces, caras, nombres, asociar voces, caras, nombres, títulos de crédito de películas, de las pocas películas en las que aparecen acreditados en un reparto de doblaje, pues entonces ahí tomas nota, de repente, O Lápis do Carpinteiro, la versión doblada, dirección Charo Pena Torres, entonces coges un reparto ahí grande de muchos actores, es una película muy coral, ¿no? Aparte de esa película, yo siempre decía, como O Lápis do Carpinteiro de Manuel Rivas, la novela, es en gallego, es decir, la versión doblada, O Lápis do Carpinteiro, la versión doblada al gallego de Lápiz del Carpintero, Lápis do Carpinteiro, es más fiel al original, a la novela original de Rivas, que la propia. Y ahí es una película muy coral, entonces ves, bueno, Luis Tosar, que lo dobla Luis Tosar, pero de repente ves a Tristán Ulloa, Raúl Dans. Pues anotas, asocias la voz de Raúl Dans, vale. María Dánez, Isabel Vallejo, Manquiña. Y de repente oyes a Manquiña que también dobla a otros en otras películas, ¿no? De aquellos, ostras. O sea, realmente todo por asociación. Todo por tuya. asociación. Después ya digo, empecé con investigación, con esas películas por títulos de crédito, pero una arqueología. Claro. Y yo lo comparo, desde hace un tiempo porque claro, a la gente le choca, ¿no? Que como te gusta esto, ¿no? Pero es como un puzzle, como un rompecabezas particular. Y es un puzzle infinito. Entonces es maravilloso ir completando ese... Yo hago una tontería que también es muy habitual mío, que es de ver en una película, identificar a los actores de Ajá. doblaje y pensar en otros personajes suyos distintos de otra peli. Entonces me hace gracia decir, en Cómo entrenar a tu dragón, por ejemplo, es como, están Troy Bolton con Hermione. Este tipo de juegos. Sí, claro. Es una chorrada. Hola, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y funciona para asociar voces, para reconocerlas, no estar viendo la película muchas veces, porque si no te estás metiendo en la película, entonces si giras la cara, ves para otro lado, de repente se desdibujan las caras de los personajes y aparecen. Que esto es un tema que yo tengo apuntado para hablar algún día, porque me interesa muchísimo. Simplemente, ¿qué opináis por encima, ¿vale? Y profundizamos en otro momento. ¿Qué opináis de
muchos actores de doblaje que creen que es un trabajo que tiene que estar en la trasera, que no se debe ver porque rompe la magia si conoces las voces o si identificas mucho las voces, y es trabajo de estar detrás de las cortinas, digamos, del Mago de Oz. ¿Qué opináis de esa afirmación? Pues ahí, volviendo con las pedanterías, me alegro que me hagas esa pregunta. Personalmente, ¿no? En mi opinión, es uno de los componentes interesantes que veo del proyecto de adoblaje.com, que está basado en el doblaje.com, que lleva 25 años, después el doblatge.com en catalán, que también lleva unos años, y entonces adoblaje.com. Hubo intentos anteriores de hacerlo y finalmente, pues, este año 2025, pues este año pasado se llevó el... No había mejor persona para hacerlo, también te digo. Bueno, tengo que decir aquí también que había una parte técnica que yo no era capaz de hacer, no soy informático, ¿no? Intenté aprender a crear bases de datos para hacer esto, porque yo no tenía una base de datos, realmente la gente tenía un archivo muy bien ordenado de datos, pero un archivo. Y entonces la informática que me ayudó a esto, Sandra Castro, maravillosa informática, maravillosa persona, que hay que reivindicar aquí, hablando de nombres a reivindicar. Y después tengo una ayuda importante también de Manuel Arca Castro, también Castro, ¿no? Que también traductor, actor de doblaje, profesor de galego, gran amigo también. Dos nombres a mencionar con este proyecto, ¿no? Que lo tenemos en... ¿no? Sí, lo tenemos en capilla, lo tenemos en cartera ahí, a ver si conseguimos traer. A ver. Manu, anímate. Y entonces, yo creo que tiene que estar documentado de algún modo este tipo de trabajos. Y eso incluye no solo la parte más visible o audible, ¿no? Que son las voces, como el trabajo técnico, el trabajo de traducción, la base de todo, ¿no? Ahora hablando de... si no está bien... Trabajo de mezclas, de producción... Producción, todo. Todo. Entonces yo creo que tiene que haber un registro por patrimonio cultural. Es parte de nuestra cultura y después como herramienta de trabajo, como... Entonces, pues a mí me parece esta una fórmula muy adecuada para recoger. Después, la presencia o no en unos títulos de crédito. O incluso en redes, como un proyecto como este, por ejemplo, que estamos poniendo cara a Sí, porque hay mucha gente que no... A ver, se me viene uno a la cabeza que no voy a nombrar, pero se me ocurren más. No, son muy reacios a participar en esto que estamos haciendo nosotros, entrevistas, claro, pero es a lo que voy. Para mí la gran diferencia es que sea porque la persona es tímida o no quiere prestarse a eso, o lo que decía antes, la ideología de el actor de doblaje tiene que estar en las sombras. Es que yo también creo un poquito claro, estamos en un mundo cambiante, en un mundo tal, pero sí que creo eso, el Mago de Oz detrás de la cortina, está muy guay ese símil. Sí que creo, hay un componente de magia ahí que creo que cuanto más anónimos seamos, ¿qué pasa? Por otro lado, yo fui el que fui como oyente a un estudio, entonces existe por un lado un interés y por otro, ¿no? Creo que la magia funciona cuando no sabes el truco. Sí, lo que pasa es que, a ver, el anonimato está bien, de hecho esta es una profesión hasta hace nada muy anónima. Muy anónima en datos, muy anónima en imágenes, en voces no, porque vamos, claro, tienen por todos los lados. Sí que era anónima, pero lo que no puedes es quedarte atrás con los tiempos. O sea, claro. Los tiempos avanzan, de repente se hacen entrevistas, reportajes, podcasts, y no puedes quedarte ahí atrás. No, yo soy anónimo, no quiero... A ver, evidentemente estás en tu derecho, ¿no? Pero por el simple hecho de que sea la profesión propiamente anónima, ya no lo es. Ya, sí, claro. No lo es. Corremos el peligro de que lo que no se ve no existe, ¿no? Entonces ese por un lado, reivindicando la profesión, entonces también ahí el proyecto lo lleva a la palestra o este tipo de iniciativas o así. Entonces, es como... Antes hacías mención a las escuelas de magia, ¿no? O a la magia, claro. Debe haber buenos magos, buenas escuelas de magia. Claro. Después, que todo el mundo conozca los trucos, no. Ni todo el mundo tendrá interés en conocer los trucos, porque también... No, sobre todo porque para conocer los trucos tienes que estar aquí, de oyente.
Claro. Y eso cada vez es más complicado, por no decir cada vez casi imposible. Sí. Por temas de confidencialidades, de que habría mucha gente. De hecho, en los cursos ya que se hacen aquí tienen que pedir pues casi vez para poder acceder de oyente. De oyente, sí. Incluso creo que hay sitios fuera de Galicia donde ya cobran para ir de oyente. Qué bueno. Y ahí es Eso donde de otro- realmente es otro ves podcast los también. trucos. Y Sí. yo siempre se lo digo a la gente, y tú que empezaste así lo sabrás. O sea, fijaos muy mucho en cómo trabaja la gente, cómo es una convocatoria profesional, porque se aprende muchísimo Sí. de cosas que debes hacer, cosas que no debes hacer, cosas que crees que debes hacer, pero no deberías hacer porque si las haces nunca vas a doblar, etcétera, 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 etcétera. Y sobre todo cómo trabaja el director, cómo la comunicación con el técnico. Ese es el mundillo anónimo. Sí. Claro. Y que va a seguir siendo anónimo, sobre todo por confidencialidad. O sea, dudo mucho que hoy en día dejen entrar a una cámara o un podcast en una convocatoria real Claro. de doblaje, porque sería imposible. Así como en un set, sí, Claro. o sea, cine dentro de cine, Claro. ¿no? Documental dentro de cine, como en teatro, cosas entre bambalinas. Aquí es imposible, por confidencialidad. Seguimos siendo anónimos de alguna manera. Sí. Lo que se ve es una pantalla, es una imagen, es un algo ahí, pero eso no somos nosotros. Claro, yo esa parte la entiendo, porque en magia también es un poco eso, el pasarte semanas o meses o años practicando ciertos secretos de la magia para hacer un show que igual te dura 10 minutos, a lo mucho. Claro. Digamos, todo el trabajo que hay de magia es brutal y nadie lo ve nunca. Lo vemos nosotros y el espejo, que yo para mí ni siquiera es magia, es malabares, ¿no? Porque no estás engañando a nadie. Pero esa parte la puedo entender, la que sería lo comparable a la confidencialidad. Pero el tema este de que los nombres de los actores de doblaje deberían estar tras la cortina porque rompe la magia del doblaje o rompe la magia de la actuación, de la misma forma, y dentro de este debate también entraría también la asignación de voces habituales, por ejemplo, que hay también actores que... Pero entra un poco por el mismo camino, más o menos, que hay actores que lo defienden a muerte y otros que, en mi caso, por ejemplo, yo creo que tenemos que ir siempre a favor del personaje, no del actor, pero bueno, eso es cosa mía. Y sin embargo, este debate existe con el doblaje, pero no existe con los actores de escena. Y también le estamos viendo la cara, sabemos que son actores. Quiero decir, no nos está rompiendo la magia mientras la película o la obra o el proyecto esté bien hecho. En doblaje debería ser igual. Para mí, si puedo aportar algo a la conversación, el que los actores de doblaje dudemos de si se ven nuestros nombres, esté rompiendo la magia, ya nos está menospreciando desde dentro de nosotros mismos. Porque nos estamos poniendo siempre por debajo incluso yo de los nombres no veo debate. O sea, No, aparte, los nombres... creo que en algunos casos incluso es obligatorio por ley ponerlo. Debería por creo lo que dirías, sí claro. es, no sé si en cine, en distribución, no lo sé, pero creo que es obligatorio ponerlo. Sí, poner una ficha al final de... Sí. Quien dice poner nombres dice el hacer presente que existimos como profesión y que existe como rol. Sí, pero bueno, y darnos a conocer. eso es algo que no es anónimo. O sea, cómo empieza una de las grandes películas del cine español, Mujeres al borde de un ataque de nervios, en una sala de doblaje, desmayándose una actriz de doblaje. A ver, eso es público, es notorio, se sabe. Lo de los nombres yo no le veo gran cosa, la verdad. O sea, si no, el debate creo que son las caras, los nombres... Yo creo que va más yo lo centraría más en las caras, en que nos conozcan, en que sepan de nosotros, que eso es otro tema. O sea, vale, yo soy actor, pero ¿qué sabes tú de mí? Eso es otra cosa, sí. Bueno, en cualquier caso, ya os decía, no quería profundizar mucho en esto porque al final no es el de debate. Volveremos a él, espero, porque me parece una cosa interesante. Adobrache.com. Adobrache.com. Perdón, por cerrar un poco, porque si no nos... Dale para atrás, Vini, rebobina. Claro, tú tienes una base de datos tremenda y te ayudan a llevarla a algo visible por todo el mundo, adobrache.com. Adobrache.com, a base de datos de Adobrache en galego. Algo pondremos ahí, algún faldón, sí, algún enlace o estupendo. Claro. Yo tengo que decir que, bueno, me avisó de que iba a hacer la presentación. Sí, lo avisé a ultimísima hora. Sí, pero bueno, o sea, salí de la convocatoria, apenas tenía media hora, había quedado con mi mujer, oye, vamos allá arriba, tal, sí, venga, bata, no sé qué. Para la presentación de Para la presentación no sabía dónde estábamos. Sí. Habrá más presentaciones con más tiempo, ¿eh? Eso está ideado. Está bien. Y he de decir que la verdad
bueno, ya me había comentado algo del tema, de hecho lo hablamos, le pregunté por el tema del dominio, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí. Por tal, y me parece una idea, la verdad, estupenda, porque, a ver, sin menospreciar a nadie, por supuesto, siempre se centró el doblaje en España en dos plazas, que evidentemente tienen muchísimo más recorrido que nosotros en Galicia, por historia, por tradición, que es Madrid y Barcelona. La tercera en disputa es Galicia, sin duda. Sí. Pero estábamos como un poco apartados, pero no apartados por ellos, que es lo curioso, sino apartados por nosotros mismos. O sea, era como si nosotros no contásemos, como si no nos reivindicásemos, como si incluso nos diese a veces vergüenza usurpar la lengua de Cervantes, por Dios. No, o sea, no. Y de hecho no es raro a alguien a día de hoy que le digo, no, soy actor, me estoy dedicando a doblaje, soy actor de doblaje, a todo en gallego, ¿no? No. Pero claro, en castellano ya tenemos, no mucho, pero ya tenemos ficha en el doblaje.com. Faltaba la otra pata. Sí, importantísima. A doblaje.com. Efectivamente. Era nada, sigue ya, era simplemente para matizar. Bueno, no, justo a mí eso. Como me descuerda, te tapo, o sea, que... Bueno, pues menos mal para que haya un equilibrio, para que haya varias patas y que se sostenga la mesa. Sí, hacía falta recoger esa parte, que puede ser eso, por documentación, a nivel histórico, a nivel documental, para investigadores, estudiantes, para el propio colectivo como herramienta yo profesional. ya la usé un par de veces, Sí. lo comenté. Sí. Para entidades de gestión, a mí me habían llamado en alguna ocasión, me habían preguntado desde AISGE algún dato dudoso para gestión de derechos, y digo sí, porque es una persona que estaba en AISGE, ¿no?, con la que tenía muy buena relación, y dijo, mira, tenemos aquí este atasco, ¿y esto es así o hay aquí una confusión en un par de ocasiones? Entonces así, entonces una persona en concreto, estoy pensando, pero fue más de una vez que una persona pudo cobrar sus derechos que estaban en duda, ¿no? Es que otras series, que había una confusión con dos series que era una secuela, la misma serie, entonces había... Por cierto, por explicar, AISGE es la entidad que gestiona los derechos de reproducción, tipo los royalties que cobramos. Sí, entidad de gestión. Sí, de artistas, derechos, intérpretes, Entre muchas otras de cosas que voz, hacen, imagen. en este caso. Exacto. Justo, apunta ahí un faldón, ¿no? Y directoras alguna vez me habían llamado, mira, tengo aquí esta película, sé que estos... este actor, esta actriz, ya se habían doblado antes. Yo procuro respetar, pero no vienen asignados, que a veces es un misterio, ¿no? El mundo de los asignados o así, o cuestiones con continuidad, que de repente viene una secuela, pero aparece sin nada asignado y no hay acceso a la primera. Entonces, y yo encantado de ofrecer, pero así existe pues una herramienta visible, accesible, y todavía falta muchísimo porque son muchas horas y muchos datos que hay, entonces falta mucho. Si algún dato no está publicado, igual un poco. Claro, o si corre mucha prisa, igual se puede preguntar, igual... Una pregunta que creo que te hice en la presentación, y así ya queda clara. ¿Tienes pensado hacer en la página algo semejante al doblaje.com, como por ejemplo datos personales profesionales, profesionales, en activo, ¿no? Profesionales de los actores, con algún clip de audio o enlaces a algo que recomiendo? De casualidad surgió bueno, aquí Bruno me ayudó a hacer un videobook, muy bueno, por cierto, que utilizo para muchas cosas, chulo, y me recomendaron en más de un sitio, dice, ¿por qué los actores de doblaje no tenéis esto? Y yo, pues no lo sé. Sí, o sea, pues... recomiendo que os hagáis un videobook, porque muchas veces hay que enviar voces, hay que enviar estilos de voces. Me está pasando ahora en una serie de la que no puedo hablar, y con un videobook se hubiese resuelto. Sí, incluso para agencias de publicidad, que piden locución, piden muestras y de repente... De publicidad, exacto. Sí. ¿Piensas hacer algo así semejante con enlaces? O... Sí, ese es otro... Todo es tiempo y todo... Entonces, pero también está enfocado eso. Yo produje para agencias de publicidad, varias locuciones también. Otro de esas actividades derivadas del doblaje. Y a veces me pedían muestras entonces a veces tenía que buscar trocitos de películas o cosas así, y así también que exista una referencia, incluso, o tanto que te la piden como
como productor, como proveedor, ¿no?, de voces, como cuando te preguntan como locutor, oye, y muestras, y de repente, Claro. pues, y tienes referencias también reales de trabajos que hiciste, no son cosas que digas tú que están ahí, sino que hay una constancia y puede servir para el currículum profesional de cada valga la redundancia, de cada profesional, de cada, Que deberíamos de cada tenerlo, actor, sí. Deberíamos Sí. tenerlo. Entonces eso sí. Y después pues hay que buscar una fórmula de, a lo mejor de que las empresas, pues buscar publicidad para monetizar, a lo mejor para al menos que dé para mantener, ¿no?, el dominio, claro, y si da algún beneficio mejor. Pero bueno, sí, es un proyecto profesional y que busca dar cabida a todo el mundo, desde el más grande al más pequeño, y entonces que todo el mundo esté reflejado ahí. Entonces a veces, pues, Hombre, lo que está claro es que, a ver, gente como que nombraste antes, Charo, Luis, yo, Matías, bueno, ya retirado, pero tal, evidentemente yo creo que va a ser imposible que tengamos ahí toda nuestra... Sí, es un puzzle infinito. Es infinito. Sin embargo, sí que gente, pues no sé, por poner ejemplo de Bruno, de Juanfran, sí que con esa herramienta prácticamente me atrevería a decir que pasarán los años y si siguen esta profesión va a estar prácticamente el 99% de su trabajo en gallego, por lo menos va a estar ahí. Sí. O sea, que será mucho más fácil de encontrar, de buscar, de localizar, de saber, hostia, ¿qué hice? ¿Qué tal? No sé qué. Esto, lo otro. Me interesa esto para esto en ese momento. Ah, pues mira, esto para mi currículum escrito. O para cuando te preguntan, que seguro que esto seguro que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando saben que te dedicas a doblaje, ¿a quién doblas? Sí, bueno, eso con la gente, pero yo he tenido que hacer, que yo recuerde, 3 currículums para enviar a 3 productoras para que me admitiesen como director. Wow, claro. Y aparte, en todo. Sí. Me dijeron, ¿qué hiciste? Claro. Claro, recurres que el doblaje.com, ¿no? Tal, y, pero te vienen cosas a la cabeza. Claro. Ah, pero yo también hice esto. Pero en los dos, sí, en los 2 idiomas, porque igual tal. Y en gallego. Uf, espera, hoy en día me sería relativamente sencillo. Claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo, acabaste haciendo al inspector Galleta en castellano por haberlo hecho en gallego, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, fue una casualidad también. Aquí hemos tenido también entrevistados de casualidades. También una casualidad, pero bueno, esas casualidades a veces se dan y tienes que estar en el lugar justo. Yo estaba en el lugar justo en el momento adecuado, que lo estaba. Se juntaron esas 2 cosas y acabé haciéndolo. Pero hay que estar ahí. Titiritiri. Claro. Claro, inspector Galles. Ahí lo dejo. Ala, ya tienes el meme. Genial. Pues maravilloso. Visitad adobrasio.com, por favor, porque sí. Y tiradle dinero a la cara a Ushio, por favor. No, a la cara no. A ver, si son billetes de a 500, sí. Por ejemplo, vale. bueno, esos son grandes, igual pesan también. No, pero esos no duelen. Ah, claro. Y si duelen, los recoges, no pasa nada. Pero bueno, una moneda así de €1 a la cara te hace... Sí, cuidado. Sí, sí. Es como volver a los Reyes de pequeño cuando tiraban los caramelos a la cara. No, hombre, no. Genial, pues vamos a ir entonces con las preguntas finales. Ajá. Vale, perfecto. Vamos a porque hace tiempo que no explico la de los 3 grupos, también es verdad. Explícala, venga. Perfecto. De los 3 grupos que solemos decir aquí de tipo de actor de doblaje, entre el que utiliza su voz para todo, pero en todo encaja bien. Otro significado para sala 3, ¿no? Aparte de la tríada del equipo, otro trío. El trío del equipo que formáis a la 3, el trío que está en la mesa y el trío de preguntas, ¿no? El 3 es un número mágico. Tiene que asociar siempre. Es que bueno, sí. ¿Qué estaba diciendo? El que utiliza su voz para todo pero siempre funciona bien. El que puede modificar su voz, variar su voz, pero se sigue notando que es esa persona por un oyente externo, digamos, no alguien profesional. Y el que es un camaleón. A no ser que lo conozcas o te fijes mucho, no identificas que es la misma voz de un personaje a otro. ¿Tú en cuál de las 3 ramas te identificas más? Pues a ver, yo como decía al principio soy muy maniático y soy muy cabezón a veces. Y a veces entonces doblando... el director me propone una cosa y yo hago la misma. No, cambia para aquí. Y yo vuelvo a hacer la misma que hacía al principio. Me cuesta, depende del día, a veces salir
Pero como la pregunta va sobre la voz y sobre... Yo ahí, igual que tengo mil y un defectos doblando, quiero decir, ya no hablo de fuera del atril, creo que por voz que me camuflo bastante. Creo, pero eso no lo debo decir yo. A mí uno de los personajes que más me gustó hacer, no hace mucho, fue dirigido por Julio, y fue Fetcher, un ratoncito en Chicken Run o a Vencer 2 Nuggets. Y ahí salía yo completamente de mi zona de confort y lo disfruté muchísimo. Y ahí esa película se la he puesto a diferentes personas. Mira, doblo en esta película, a ver si me identificas. Y nadie me reconoce. Me buscan alguna voz de otro compañero, me buscan con el otro ratoncito que hace Juan Miranda, y ahí me gusta mucho. Al principio, cuando iba de oyente, cuando empezaba los primeros takes, buscaba ser un galán y buscaba colocar voz de galán voz de doblaje y aparentar más edad que de 10 o 20 años más de los que tenía, y buscaba esos tonos. Con los años fui cogiendo gusto a desdibujarme. Entonces, pues ahí en ese sentido creo que tengo un registro bastante amplio de voz. Después tengo otros muchos defectos. Insisto, soy muy maniático, muy cabezudo y a veces pues... Barriendo hacia el 3, dirías tú, entonces, hacia el grupo 3. Hablando de la voz, sí. Pero bueno, no lo debo decir yo. A ver qué opina Julio, que me ha dirigido unas cuantas veces. Entonces, Julio viene a corregir a todo el mundo, claro, aquí. Entonces, yo igual... No puedo estar más en desacuerdo. ¡Hala! ¡Sí! Con Ushio. Fatal. ¿Puedo argumentarlo? No, de hecho, te vas a ir de sala castigado. Sí, por favor. Ya me fui no, le pedí yo el veredicto. No, estoy en desacuerdo con él. Ajá. Me voy a explicar. A ver, Ushio, primer take dijiste 2008. 8. O sea, va 18. Mañana se cumplen 18 años. 18 Mañana años. Hay una fecha de grabación de este podcast. 18 años. Por cierto, ¿sabes que mi primera combo también fue un 19 de diciembre? ¡Ostras! Ah, sí, me habías comentado algo cuando fue el lugar que estaba... Sí. Bueno, ahora es cuando yo me voy, los Perdón. Es que me vino ahora por la coincidencia, no porque... No. A ver, Ushio, 18 años doblando, en tiempo es mucho. Igual me corrige, pero aunque realmente conmigo no llevas mucho tiempo trabajando, creo que igual no me equivoco, que ha hecho más takes conmigo que los que hizo en todo el tiempo antes. Es posible. Es posible. Wow. Es posible. Por volumen es más que posible. O sea, sí. Lo no tengo una cuenta... yo mejor que toda la gente que lo ha dirigido antes. Y yo englobaría a Ushio en el 1 transitando hacia el 2. ¡Ostras! ¡Joder! Que eso no es malo ni bueno. No, para nada, pero es muy distinto a lo que como se percibía. Pues decía yo, a ver qué va a decir. Me daba miedo la pregunta esta. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Con Julio o con Ushio? La voz de Ushio funciona siempre. Da igual en dónde... No, pero me falta un argumento y creo que él va a estar de acuerdo conmigo. De la misma manera que hay escuelas, ¿no? Que esto lo hablamos siempre, hay escuelas, la de Madrid, la de Barcelona, la de Sevilla, Galicia, tal. Vale. Dentro de Galicia hay escuelas. Y yo distingo perfectamente a una persona que está empezando, aunque no la conozca, digo, tú hiciste el curso en La Coruña o en Santiago o aquí, pero no te lo di yo. Los distingo. Ushio venía de la escuela del gallego. O sea, de trabajar solo en gallego, que es una escuela, sé que esto me va a costar, pero ya, como no nos oye nadie, digo, ahora que estamos aquí en Petit Comité, muy constreñida por la televisión de Galicia. Muy encorsetada artísticamente por el tema de el idioma, eso lo asocias a la interpretación. O sea, yo he visto aquí a grandes compañeros míos de gallego hacer cosas aquí en gallego y soltarse el cinturón y decir, tú no eres el mismo cuando doblas para la televisión de Galicia que para Netflix o Prime en gallego. Y creo que a Ushio lo ató demasiado tiempo ese cinturón de la TVG por haber aprendido así, que es normal por otra parte. Claro, por eso te sitúo en el 1, por tu timbre, tu voz, tu manera de actuar, transitando hacia el 2. Vale.
Pues me lo apunto, a ver, me quedo llegará. reflexionado, claro. Yo con... ¿Está argumentado? Muy, Bien, ¿no? o sea, es que me gustaría profundizar más, pero se daría para otra conversación distinta, ¿no? Claro, yo soy Chinchetilla. gallego hablante, ¿no? Entonces, no tuve grandes problemas, ¿no? con el gallego, pero sí es cierto que hay propuestas que llevas al atril en galego que dicen, no, esto va a venir de vuelta, esto no va a gustar en San Marcos. Entonces, pues, entonces sí que hay propuestas desde un galego falante, como en mi caso, ¿no? Hay otras cosas que no, todos hacemos cosas raras, todos nos desdibujamos y todos hacemos cosas fuera de los estándares, ¿no? Pero sí que es posible que haya, decir, jugar con las preguntas, ese tipo de historias y otro tipo de interpretaciones, más que no sean preguntas, que se nota cuando alguien proviene de cierta escuela, es muy difícil sacárselo en función del tiempo que haya estado yendo a esa escuela. Y ahí es donde lo conozco muy bien. Ahora que has mencionado lo de las preguntas, tengo un mensaje para ti, que estás aprendiendo doblaje. Efectivamente, tienes muchas dudas con cómo hacer una puta pregunta. No te preocupes, lo superarás, ¿vale? Todos hemos pasado por ahí. Las preguntas son un mundo. Es traumático eso. Son un mundo. Pero perdón, y así como estamos hablando del tema del gallego, las diferentes tal, también pasa al contrario, ¿eh? O sea, lo que pasa es, claro, en gallego estamos muy constreñidos por algo que se llama CRTVG. Hostia, en castellano, decir las siglas, qué raro, tío. Pero digo gay, dirán, ¿este qué dice? ¿No? Bueno, CRTVG, que no, pero al ser al revés, cuando gente con dejes, toques, acentos, manías de gallego dobla en castellano, sí que nos permitimos cada vez muchas más licencias. Y eso sí que pasaba también antes con, cuidado aquí que se nota que es gallego y tal. Hoy eso ya lo superamos. Hoy es ya que se note dónde se hizo. Y sale alguna pregunta un poco agallegada, alguna vocal que la gente dice, uy, me van a notar que esa O es abierta. Pero si un castellano hablante no tiene ese fonema, no se entera de si es una O abierta o cerrada. Cierto. Vete cómodo, actúa, no vayas constreñido por el idioma, porque entonces vas a tener un problema, que bajas el nivel de interpretación. Que es lo que le pasa a Ushio, ya cada vez menos con el tema de ser actor de doblaje, que cada vez se está preocupando menos de ciertas cosas de las que antes tenía que preocuparse o ya mecanizó dentro de una escuela que fue en la que él se crió, nació, aprendió. Lógico por otra parte. Que no, insisto, el 1, el 2 o el 3 no es ni bueno ni malo. Sí, no, aparte creo que no lo debe hacer uno mismo. De hecho, es muy especial porque eres el primero oficialmente. Es verdad. Podemos decir que está en el 1, tío. Yo para mí sí. Para mí, pero transitando, está ya casi en el 2. Ya podríamos decir que estoy ahí ya con el pasito y ya... Perdón que dilate esto un momentito más, pero por asegurarme yo, porque es una parte que yo no he vivido. Yo he entrado directamente a trabajar aquí, sobre todo en castellano, de hecho. Entonces, la parte de gallego yo sí que la cogeo más. ¿Sabéis los soldados estos que hacen malabares con las armas y tal? Los gastadores, sí. ¿Cómo, perdona? Gastadores. Gastadores, no sabía el nombre. Voy a intentar recordarlo. Pues, se llama Escuadra de Gastadores. Escuadra de Gastadores, vale. Por lo que yo tengo entendido, ese tipo de arte, de malabares y tal, es para se inició porque para que tuviese los reflejos suficientes para que en batalla, si les lanzan un arma, poder recogerla de cualquier forma y poder estar presto para defenderse. Pregunto, no lo sé. No. A ver, sí, comparando un poco eso, ¿crees que igual la gente que viene con esta escuela CRTVG quizá sea eso, haya pasado por esa parte de gastadores y tenga que ahora ser más libre con esos malabares, por ejemplo? No, al contrario. Al contrario, los compañeros que estuvieron durante mucho tiempo trabajando y doblando casi en exclusiva para Televisión de Galicia, lo que solo saben es pasarse el arma de una manera. Ah, como que caes en costumbre, vaya. Vale. Como mucho de dos, dependiendo del actor que sea, de dónde provenga, el gallego que tenga. Es que tienen que confluir tantas cosas para que un actor de doblaje en Galicia, trabajar para la gallega, se sienta libre
de poder interpretar, que es lo que realmente tenemos que hacer, que es que solo lo pueden hacer 3, 4, 5, 6 personas para la televisión de Galicia. El resto va totalmente constreñidos, o sea, van con un corsé de a ver cómo aquí, que van a tal, cuál es la opción buena, pero yo soy de esta zona y debería hacerlo abierto, cerrado aquí, tal. No, la pregunta esa no, tú no. ¿Por qué yo no? Porque tú no tienes tu vocalismo, tal, no sé. Y eso al final lo que hace es bajar el nivel de interpretación. De hecho, a mí me llamó mucho la atención un compañero que conocemos, Chema Gagino, director de cine, dobla Woody Allen, por ejemplo, en La Voz en Gallego, que cuando salió Sanéis de Poder, creo que fue uno de los mejores piropos que me echaron en toda mi vida como director de doblaje, que fue, bueno, lo digo en castellano, que sus hijos habían visto los Anillos de Poder y dice, y no sonaba a Televisión de Galicia. Dije yo, conseguido. O sea, porque ahí había mucha gente participando que lleva años trabajando. Dice, conseguir que esa gente no suene a lo que suena la Televisión de Galicia, que es todo exactamente igual, y es por culpa de ellos. He de decir, esto me va a costar, pero es lo que hay. Ya es un logro. O sea, poder decirle a un compañero ahí, libérate, quítate esto, no vayas pensando en eso. Es que el otro compañero dijo, está abierta, yo debería, tú dila como la dices habitualmente. Es que en la gallega no, dila como la dices habitualmente, porque si yo te obligo a hacerlo como te lo dicen en la gallega, vas a bajar tu nivel de interpretación y a mí no me interesa eso. A mí me interesa que tú seas el actor que eres y que veas ahí lo que tú estás viendo, lo que yo veo, lo sincronices y actúes. Eso es lo que a mí me interesa. No que vayas pensando en el idioma, en si está abierta, si el otro la hizo, si tal la pregunta. No, no, por favor, no. Y se consiguió. A eso me refiero. Joder, vaya speech acabo de echar, ¿eh? Y yo he estado poniendo chinchetas mentales de temas. De hecho, me vas a permitir que voy a abrir un poco también la cortina de Sala 3 Podcast al público para decir una idea que hablamos el otro día, que se está gestando, a ver qué os parece. También qué te parece a ti también, ya que te tenemos delante. Porque de aquí puede salir un formato muy chulo para hablar sobre ciertos temas. Y una de las ideas que estamos barajando Julio y yo es llevar un formato específico, no sería tan entrevista, en vivo, con más público en directo. Coloquio. Más charla, coloquio con gente. ¿Estaríais dispuestos a venir de público? ¿Os apetece? ¿Qué opinas tú? Interesante, sería... Yo creo que este tipo de foros, algunos abiertos con la cortina abierta y otros internos en la profesión, son, llámense foros por escrito, este tipo de debates, estas reflexiones sobre estas cuestiones que acabas de comentar, Julio, ¿no? Por ejemplo, que son interesantes, tanto, ya digo, una parte de cara abiertas al público como otras a nivel interno. Creo que serían interesantes, intercambio de opiniones, sin miedos, opiniones profesionales y, por ejemplo, ahora había cosas con las que estaba de acuerdo y cosas con las que no. Hombre, lo que está claro es que no tenemos que estar de acuerdo nadie en todo, claro, ¿no? O sea, yo soy el primero que siempre lo digo, yo no compro packs completos. No, estamos claros. Puedo comprar ideas, te puedo comprar sugerencias, puedo estar de acuerdo en cosas, pero tu manera de ver el doblaje, la de Juanfran, evidentemente no la tengo. Claro. Vosotros la mía tampoco. Es una parte también bonita e interesante del doblaje, que cada caso es un mundo, ¿no? Por supuesto. Y para mí enriquece mucho. Claro, la ventaja que yo tengo, en mi caso, es que al ser director y con la experiencia que tengo, puedo llevar a cabo mis ideas y puedo materializarlas en la sala y después están reflejadas ahí en la pantalla. Empírico todo. Totalmente. Vosotros no, pero eso no significa que vuestras ideas sean malas ni que en algún momento no podáis llegar a realizarlas. Es que eso es lo bueno de este mundillo, ¿no? Aquí. Y otra cosa que a colación me estaba acordando, por asociarlo un poco con la página dobraje.com, es una herramienta estupenda, es buenísima, yo ya la he consultado. Sin embargo, no es que fue una asociación de ideas con algo que comentaste, algo que dijo y algo que me pasó. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, que la mayoría de esos datos proceden de producciones de Televisión de Galicia.
y esto lo hemos hablado, Claro, yo he visto, son 40 años. claro. Yo he visto muchas asignaciones de Televisión de Galicia con las que yo como director no estoy de acuerdo. Ujú. Asignaciones respecto De voces asignadas Habituales a este a- personaje. habituales. A ver, sí. Vale, bueno, Y esto lo hemos comentado y Sí. me ha pasado con una compañera que estuvo ahí de hacer una película que le dije, mira, sé que tú haces a esta actriz. Lo sé porque lo he visto, porque Ujú. yo nunca te dirigí, pero aparte no sé si te lo pregunté a ti o a algún otro director. Y dije, pero yo no te veo. Sobre todo porque esa actriz tiene ahora 80 ahí Ujú. y tú no la vas a cubrir. esto es Me que veo es- capaz. Hmm. Lo hizo. que es un poco lo que decía yo antes, que hay que estar a Ah. favor del personaje y no tanto del actor. Creo con que lo sé cual de eras qué caso. maravilloso. Claro, es que Pero también es cierto que adobraje.com es testimonial de lo que ha sucedido. No, Claro, claro. digo, no prescribe, sino Claro, que describe. claro, Entonces claro, puede por eso. servir como... No, era una puntualización a lo que significa toda Que la exista recopilación de datos Ujú. que está haciendo Ushio y que está ahí, eso va a quedar y ya nunca más desaparecerá. Ujú. Otra cosa es cómo se utilicen esos datos Claro. en otro mundo totalmente distinto. Claro. O sea, A mí donde cuando... yo no podría discutirle a la Televisión de Galicia una asignación, Ya. pero a Netflix sí, Ujú. a Prime sí. Ujú. A cualquiera dice, mira, es que aparte para empezar no obligan en ningún caso Ujú. y en otros casos siempre prima la decisión del director. Claro. Que creo que eso es realmente lo importante porque con todos mis respetos, los señores de la Televisión de Galicia no tienen criterio de voces ninguno. Esto ya... No lo cortes, no lo cortes. No, y además con Me va a cortar a mí de la Ah, imagen, ¿sabes? Y Claro. además, y sigo, espera que me vine arriba, y sigo, y sobre todo con un colectivo muy corto en lo que respecta a voces en gallego, que ellos mismos provocaron hace muchísimos años. Corto respecto al limitado, digamos. Limitado de gente, de Ujú. tal. O sea, a ver, lo que dice siempre la gente, es que siempre son los mismos, pero eso no es culpa de ellos. También te digo. No es culpa de ellos. Eso es sucede gente de también en quien los Barcelona. escoge. Sí, estamos Pero- quedando sin voces maduras, estamos... Pero, a ver, solo por número, por volumen, es muchísimo más en Barcelona y en Madrid. En caso de que alguien nota, pero no, bueno, en Barcelona sí, y tengo referencias además, sí es por el idioma, cosa que ha pasado aquí Ujú. y que sigue pasando todavía. Sí, claro, si al final tienes 10 personas que pueden defender 8 actores, van Ya. a ser los mismos, pero es que no es culpa de estas personas, es que no quieres incorporar a más porque tiene que seguir unas premisas demasiado estrictas. Ya lo dejo, me callo, gracias. Chinchetas. Bueno, en cualquier caso, decidnos si os apetece vernos en vivo y en directo y un formato nuevo que creo que puede estar muy chulo. Me escucharán rajando. Hombre, no dudamos, no dudamos. A riesgo de superar la entrevista más larga que hemos tenido hasta ahora, que ha sido la de Julio, y seguro que la superaremos, lo siento, Juanfran, nos queda una pregunta por hacerte. Ajá. Tú imagínate que estás allí en el bar aquel con los zumos y quien te está hablando en la barra no era Rual, sino que eras tú mismo hoy en día, que has viajado al pasado. Ah, ¿Qué consejo te darías en ese momento si te ves tan motivado con entrar con el universo del doblaje? No tanto con entrar, quizá, pero... bueno, pues me diría... Vete, corre, escapa, escapa. Claro, estudia al mismo tiempo, sigue con los zumos, no pases a otro tipo de cosas. No te dejes influenciar. No te lleves por malas influencias, por malos caminos. Pero, sobre todo, accediendo en doblaje, hay dos cuestiones. Una que creo que siempre va en mis principios y creo que siempre la llevo por delante, que es respetar a la profesión en sí, cada compañero, cada persona, pero otra que quizá por juventud, por inmadurez, por manías, barreras personales, tú cuando vas a hacer un trabajo, digamos, tienes que llevar en tu función la solución, no el problema. Entonces, fuera excusas, fuera timideces, la timidez va con uno, pero yo al principio, ahora
A veces hay que decirme que baje el volumen, ¿no? Delante del micro, pero al principio tenía que sacar voz porque me cortaba muchísimo. Y entonces, claro, eso puede ser... Eso desde el curso, recuerdo a Luis Iglesias que me había en un take que me puso que se me hacía dificilísimo. Entonces yo dije, me rindo, estaba repitiendo, no daba pie con bola. Era la película Twist, de Shiro Inesperado, un camarero. Y no lo daba encajado. Entonces me empecé a agobiar. Entonces dije, planto aquí. Y Luis se enfadó y me dijo, plantas, vale. Estás aquí pagando un curso para que yo te enseñe a hacer para que te enseñe este oficio, cómo se hace este trabajo. Te estoy diciendo que repitas, no sé. Si no quieres repetir, yo estoy diciendo que continúes. Tú dices que te plantas. Si te plantas tú, me planto yo, ¿eh? Y eso fue una lección que después fui recordando en otras ocasiones, en doblaje, incluso fuera, que es eso. Respeta a todo el mundo, no idolatres a nadie. Eso es cierto, pero respetar a todo el mundo sí. Si no tienes ídolos, no se te caerán, ¿no? Del pedestal. Pero sí respetar. Y sobre todo eso. Cuidado con las autoexcusas, con decir, los directores a que sí odiáis las excusas, ¿no? Decir, no, pero es que esto tal. Y yo sé que he caído y todavía caigo a veces en eso. Mira que, claro. Las conocemos. Claro. Mira, es que pues eso. En una cuestión profesional se necesitan. Esto es una frase que aprendí de otra compañera que salió mencionada antes, Ana Lemos. La gente quiere soluciones, no problemas. Esto es alguna actividad profesional que nos puede gustar, nos puede divertir, pero estamos aquí para cumplir con un cometido profesional. Y entonces, pues... Eso es lo que le dirías al mini Ushio. Sí. Cuando llegas, no des problemas, Ahí no está. te excuses, Claro. no hagas esto, no Claro. hagas lo... Y sin embargo, tampoco te fue tan mal. No. Siempre digo que, volviendo a ese mini yo, fui no sé, como actor de doblaje no me voy a evaluar, pero siempre me siento como el aficionado al doblaje con más suerte, ¿no? El interesado, digamos, el documentando, pero a veces logré hacer cosas que no, en su momento en aquel momento en el bar no me hubiera imaginado. Qué guay. Y creo que ya, para terminar, si me dejas, A ver. creo que Ushio es el mejor ejemplo, sin duda ninguna, por lo menos de los que yo conozco, ¿no? De los que han pasado por aquí, de toda la profesión, el mejor ejemplo para la gente que está empezando. A ver cómo lo explico. Sería el actor de doblaje total, pero no total en es todoterreno, tal, no sé qué. No, es a veces cuando acabamos los cursos y tal, siempre dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a doblar? Y tal. Es que no solo se trata de doblaje. Hay muchos más campos que él engloba, casi todos, por no decir todos, prácticamente. Te pueden faltar uno o dos. Y ahí está. O sea, el doblaje es mucho más que estar en el atril. Hay mucho disciplinas más relacionadas. totalmente. Sí. Y ya tocamos la publicidad, tocamos el idioma, el subtitulado, no sé. O sea, muchísimas cosas. Hasta recopilar información. Mira a dónde lo ha traído. O sea, es el ejemplo para los futuros actores de doblaje que están ahora mismo en la sala 2 dando un curso. Están recogiendo, en realidad. Bueno, recogiendo, sí. Que no es solo un micrófono, un atril y un guión. Hay mucho más, hay vida más allá de la sala y del micrófono. Y Ushio es el claro ejemplo de eso. Pues ya hablaremos tú y yo porque... Por supuesto. Encantado. Ushio, muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Salude. Te toca apagar la... Te toca apagar la luz. Bueno, apagamos ya. Apagamos la luz roja. La luz Juanfran, roja. muchísimas gracias, tío. Vini. Grande. Luz vermella. Gracias a vos. Un aplauso para vos.